del misterio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Charlie Pérez en una emisión más de su podcast favorito, Fórmula del Misterio. Y saludo con gusto a mis compañeros y amigos del misterio. JC, ¿cómo estás, querido Juan Carlos Martínez Telles? ¿Qué tal, mi querido Carlos Alberto Pérez Ramírez? Pues estoy de peluches el día de hoy, esperando este programa para darnos cuenta de tantas maldades y atrocidades que existen en la humanidad, porque el peor animal que existe somos nosotros. Nosotros nos vamos a destruir con pendejadas, pero bueno, gracias. Y hoy vamos a aprender o vamos a recordar que no hemos aprendido nada, ¿no? Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Charlie? Encantado de estar aquí con ustedes y ya esperando el fin de semana. Porque, ¿cómo? Pues si apenas es lunes, ¿cómo que esperando el fin de semana? Pues por eso, ¿De porque... plano? Sí, ¿De no, plano así estás? No pues manches. es que vengo saliendo de él y ya lo extraño. Bueno, eso eso es cierto. Discúlpame, eso es cierto. Discúlpame, te ofrezco como una yo creo que disculpa. mucha Tienes gente, toda la ¿no? razón. Tienes toda Sí. la razón. Sí, en eso tienes razón. Ya esperando la primavera, ¿no? Ya nos cambió el clima. Si usted tiene una cobija de tigre, pues ya, métala Al a su closet. closet. Sí, ya estuvo, ya no la va usted a necesitar. No, aunque Despídase quién de ella. sabe, ¿eh? Aunque quién sabe, la semana pasada, por ahí del, que Sí. será martes, miércoles, llovió horrible e hizo frío, peor. En la Entonces, Ciudad de México, porque hay que Ciudad de recordar México. que este podcast es visto en todo el mundo y tenemos pruebas fehacientes de ello. Saludos hasta Barcelona, ¿no, Edgardo? O sea, ¿hasta dónde más? Sí, a Barcelona, a Texas, a... ¿dónde más? En Monterrey, en Bélgica, en Italia, En Sí. París, en varias partes. Parigi. en Alemania. Nos ven en todas partes del mundo. Pero bueno, mientras nos ven y nos escuchan, pues ahí les va este asunto para que le echen ustedes un ojo y un oído a esta bonita cápsula. Así que échale, por favor. Herejía, juicios, tortura y hoguera. ¿Te viene algún nombre a la cabeza cuando escuchas estas palabras juntas? Claro, porque esta semana nos adentraremos en uno de los capítulos más oscuros en la historia de la humanidad. Y para ello nos vamos a trasladar a la Edad Media. Así que acompáñanos en este viaje por el tiempo. ¿Sensacionalismo o verdad? Sabemos que en nombre de Dios se han cometido muchas atrocidades. Imagina que estamos en España, por ejemplo, 1432. Cristóbal Colón todavía no llega a América. Y en el Viejo Mundo, la persecución de los herejes está en todo su apogeo. Un calabozo mal iluminado, con ratas y condiciones insalubres. De un lado llegan alaridos de dolor y del otro lamentos, apenas audibles, porque el cansancio hace su trabajo. ¡Confiesa! Gritan. ¡Arrepiéntete! Hay que salvar el alma a como dé lugar. El cuerpo no importa. La cruz se ha convertido en símbolo de terror y ves pasar túnicas clericales con antorcha en mano. En la celda contigua, una mujer semidesnuda sobre una plancha tiene brazos y pies amarrados con sogas que le muerden la carne. Pero no es suficiente. Un encapuchado tensa las cuerdas en ambos lados para que sus extremidades se vayan tensando lento. La estiran y la estiran, de a poco. Si confiesas, el tormento terminará, le dice un sacerdote. Mientras tanto, en el patio frontal, las hogueras arden para purificar a todos los arrepentidos y los que nunca confesaron algo que no hicieron. Persecución. ¿Te suena el nombre Torquemada? ¿Los juicios de Galileo? ¿O la casa de brujas? Esta semana haremos un recorrido por este oscuro pasaje de la historia. Así que no te atrevas a negar nuestra existencia, porque podrías sufrir el peor de los tormentos, perderte nuestro episodio, y aunque no somos ni santos ni demonios, seremos verdugos que caminen descalzos sobre brasas ardiendo, cuando en Fórmula del Misterio llevemos a juicio las atrocidades en la Santa Inquisición. Ahí está el asunto. Entonces, pues por lo pronto vamos a saludar a Onyx, que así se llama Onyx, nuestra amiga
del misterio que dice que estamos obsoletos. Y sí, tiene razón, estamos obsoletos porque eso dijimos la semana pasada, ¿no? Que pusieran aquí abajo que estamos obsoletos. El día de hoy, si llegaron hasta aquí, ya les aburrimos después de la cápsula, pues pongan me quemé en la hoguera, nomás de oírlos, ¿no? Oírlos es como quemarme en la hoguera. Así que pues pongan ustedes aquí sus comentarios, de veras son interesantes para nosotros, es bien importante que le den like, que se suscriban, que lo compartan, que le den a la campanita y que escuchen nuestras estupideces, porque somos un trío de estúpidos, eso es lo que somos. Pero hoy vamos a hablar de cosas serias, vamos a hablar de la Santa Inquisición, que era más Inquisición que Santa, pero en fin, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya escuchamos la cápsula y vamos a hablar de los horrores, las atrocidades y las estupideces, porque esas eran estupideces que se cometieron todas en el nombre de Dios, ¿no, Edgardo? Sí, bueno, fue una época muy oscura, ¿no? En la historia de la humanidad, sí, que abarcó sobre todo la Edad Media. ¿De cuándo más o menos? Un poquito más. Pues mira, vamos a empezar por explicar que el término Inquisición hace referencia a varias instituciones. O sea, hablar de la Inquisición es hablar de muchas instituciones que se dedicaron a la supresión de la herejía, tanto en el seno de la Iglesia Católica como en luteranismo, calvinismo y otras denominaciones protestantes. Entonces la herejía de la Edad Media vino un poquito antes. Esto nació en Francia. Mucha gente cree que nace en España, pero no es correcta esta acepción. Surge en la región de Languedoc en 1184. ¿Saben para qué? Para erradicar a los cátaros. Ahí empezó la persecución de la Santa Inquisición, cuando en ese año el Papa Lucio III promulga la decretal Ad Aboledam, en la que ordenó que se establecieran tribunales episcopales en toda la cristiandad latina. Y bueno, pues de ahí para el Real y para acá ya sabemos lo que pasó, más o menos, ¿no? Porque vamos a ir viendo un poco. Ahora, también hay que decirle a nuestros amigos del misterio que ni se paren los pelos de punta, porque no vamos a alcanzar a ver todo, es mucha información, es un poco laberíntica, porque había por ahí quien nos pedía que habláramos de la Santa Inquisición. No sé si vamos a cubrir tus expectativas, querido amigo, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda y de la mejor manera posible, ¿no, queridos compañeros? Pues sí, y además tampoco queremos hacer el episodio tan largo y exactamente apología de torturas, pues porque no se trata de eso. O sea, lo que yo siempre he dicho es que tenemos que conocer la historia para no repetirla, o sea, porque pero yo sé que eso es bien difícil, pero no sé, ahora con algunos asuntos bélicos que existen actualmente, pues te das cuenta que no aprendimos nada. Nada. No, y a lo mejor las torturas en esta época están peor que en ese entonces, ¿eh? Era lo que iba, sí, mi querido Charlie. Aunque ahorita están mucho más escondidas. No nos es un tema desconocido. Sigue existiendo esto, porque obviamente la Santa Inquisición se caracterizó por la tortura, y son prácticas que se siguen, que las seguimos viendo en muchos países, y aquí en México pues no digamos, ¿no? Entonces pues efectivamente, mi querido JC, lamento decirte que aunque conozcamos la historia, la seguimos repitiendo. Sí, ¿verdad? Como que no hay un parteaguas para no hacerlo, pero bueno, pues ni modo, vamos a hablar de este tema que pues es interesante al final de cuentas. Fíjate, fíjense, compañeros. ¿Qué ibas a decir, mi querido Charlie? No, iba yo a decir que aquí en México, por si estaban con el pendiente, la Santa Inquisición estaba ubicada ahí en la Plaza de Santo Domingo. Uh-huh. Todo el mundo conoce la Plaza de Santo Domingo aquí en la Ciudad de México. Ahí donde usted puede ir a copiar su tesis, a sacar un título falso y otras cosas, la Plaza de Santo Domingo. Ahí estaba la Inquisición. Ahí estaba la Santa Inquisición. Quién sabe cuánta gente habrán quemado en esa placita y habrán torturado en esa placita tan coqueta, ¿no? Saludos hasta allá a los amigos de la Plaza de Santo Domingo. Sí, ahí está. De hecho, ahí en el centro, pues está el antiguo Palacio de la Inquisición y está el Museo de la Inquisición también, que se puede ir a visitar,
que es muy interesante y que pues ahí se puede aprender un poco más. A ver, no lo prometo, pero a ver si el fin de semana me doy por ahí una vuelta y subo algo de información al Twitter. Estaría increíble. Pero a ver, ¿quién se arranca ya de lleno? Edgardo, por supuesto. Yo les iba a comentar, nada más también aprovechando ahorita el comentario que hice, otro anuncio parroquial, la exposición de vampiros ahí en el centro también sigue y va a estar hasta el 31 de julio. Entonces, si quieren ir a verla, es muy chiquitita, pero sí se avienta uno como 1 hora, está interesante, vale la pena. Okay. Bueno, entonces hablando de la Santa Inquisición, la Inquisición, como decía, son varias instituciones que fueron las que persiguieron la herejía, sobre todo. Tenemos, por ejemplo, la Inquisición portuguesa, que evidentemente pues actuó en Portugal y en las colonias de ultramar del imperio entre 1536 y 1821. Ejecutó alrededor de 1183 personas, ejecutó in effigie, es decir, destrucción de una representación o retrato, o muerte previa o evasión del condenado y posterior confiscación de sus bienes, a 663 personas, y aplicó diversos castigos a otras 29.611 personas. Y fue clausurada por un decreto de Napoleón en 1808, pero abolida definitivamente hasta 1821. Tenemos también la Inquisición española, que es pues yo creo que la más famosa, ¿no? Yo decía al principio que mucha gente cree que ahí fue donde nació, no, fue en Francia, pero es muy famosa y además tenemos un vínculo muy especial con ella porque vía la Inquisición española fue que nos llegó la Inquisición a México. Entonces la española fue fundada en 1478 por los reyes católicos. Estaba directamente bajo el protectorado y la dirección de la monarquía, esta Inquisición, en las Cortes de Cádiz en 1812, y no se abolió definitivamente sino hasta el 15 de julio de 1834. Tenemos también la Inquisición mexicana, como ya decía, que nos llegó por esa vía en el periodo virreinal, duró aproximadamente pues 500 años. Tenemos también la Inquisición romana, que fue creada en 1500... Perdóname, y siendo una colonia, nuestro país, en ese entonces, cuando estabas pues imponiendo la religión católica, eso ha de haber sido un atascadero, desde luego, en nuestro país, ¿no? O sea, con tanta gente que podía haber sido vulnerable para hacerle lo que tú quisieras, o sea, tanta gente que no compartía tu religión, porque acababas tú de llegar en los 1530s, 40s, imagínate tú lo que ha de haber sido para aquellos inquisidores, ¿no? Pero te comento aquí, Charlie, un dato importante. La tortura de la Santa Inquisición no la aplicaban a los indígenas. No así la barbarie española de la conquista, que es otra cosa diferente. Sí, de acuerdo. Eso es un dato importante. Sí, no sé por qué, pero no la aplicaban a los indígenas. Entonces, pero pues ya sabemos que de todas formas se cometieron muchas barbaries por parte de los ejércitos y los conquistadores españoles, que eran igual o peor que la Santa Inquisición. Entonces, de acuerdo. Sí, pero mira, yo creo que eran peor en la Santa Inquisición porque pues lo hacían a nombre de Dios, ¿no? O sea, sí. En el nombre de Dios mataban a la gente. ¿Por qué? Pues porque no pensaban como ellos. Exactamente. O no creían lo que tenían que creer para ellos, lo que creían que era correcto. Entonces, aquí lo interesante es que no es, y eso nos lo explicará Edgardo en un momento más, que no es como nos la pintan. O sea, hay mucha gente que piensa y que cree que podíamos mandar a la hoguera a alguien simplemente por decir que era hereje o que era bruja y tan, ¿no? El testimonio mismo bastaba para que lo mandaran a la hoguera, y no es así. Se dice que en España tan solo el 4% de los acusados de brujería iban a la hoguera. Es correcto. El 4% es un porcentaje muy, muy bajo, ¿no?
Mm. Y entonces, pues bueno, no era nada más por el simple testimonio de alguien que quisiera acusar. O sea, sí se tenía que llevar cierto juicio, digamos, ¿no? Sí, es que trataban de ser como, digamos, como la constitución de los países, ¿no? Que tuviera candados para que pudiera funcionar correctamente, porque ellos no lo veían como algo anormal o arbitrario. O sea, ellos creían que estaban, digamos, como aplicando la ley cristiana o católica en donde pudieran, pero tenía que ser justa, entre comillas, justa, ¿no? Entonces, para que no hubiera abusos, por ejemplo, no bastaba que Juan Carlos Martínez llegara y dijera que yo practicaba la brujería. No enjuiciaban a alguien por un solo testimonio. Tenía que acumular el acusado varios testimonios más o menos concretos y de cierto peso, y entonces la Santa Inquisición realizaba una investigación secreta, y si encontraba algo de peso, entonces ya se procedía. Claro, y los castigos iban aumentando, o sea, y según las faltas, ¿no? Según la investigación, pues acumulaban faltas y ya iba como aumentando el tipo de castigo. O sea, tampoco lo hacían porque sí, ¿no? Y no mataban a la gente luego. Es que ¿sabes qué pasa también? Que lo han satanizado. Magnificado y satanizado en muchos libros, en películas. Ya saben que explotan, ¿no? Este tipo de cuestiones para hacerlo más sensacionalista. Claro. Entonces, por ejemplo, la Santa Inquisición tenía ciertas reglas que eran parte de estos candados para hacerla, repito, justa entre comillas, que eran, por ejemplo, la tortura no puede poner en peligro la vida de una persona, permíteme, pero esto es contrario o ¿cómo se dice? Se contradice exactamente, se contradice porque al final de cuentas, si te encontraban culpable, pues te mataban, ¿no? Claro. La sentencia era pues quitarte la vida. Bueno, pero sí. durante la tortura no se podía poner en peligro la vida de una persona. La tortura no podía causar la pérdida de una extremidad, que también, pues ahí tiene sus asegúnes, porque si te montan en un aparato como es el llamado potro, pues en una de esas le dan vuelta y de repente sí, claro. Se escucha el tronido y dicen, híjole, ya se les prendió el brazo, pero no era nuestra intención, ¿no? Sí, ¿no? Y acuérdate que también dicen que había una persona que estaba, que era como que un tipo juez que checaba la cara, los gestos y sobre todo la confesión, ¿no? O sea, exacto, tampoco los que era mataba, lo que les importaba. Uh-huh. No, lo que les importaba era que se arrepintieran, que confesaran y que luego se arrepintieran para salvar su alma, ¿no? Aunque pero sí, pero imagínate, o sea, si no era su intención y el amigo Torquemada, ¿no? Tomás de Torquemada, que fue el primer inquisidor general allá en España, tristemente célebre, se dice que nada más bajo su manto, ese santo oficio, quemó a más de 10,000 personas y un número superior a los 20,000 fueron condenados a penas deshonrosas, donde también murieron. Ajá. Entonces este Torquemada sí mataba nomás porque sí, o sea, también es cierto que a lo mejor la gente que nos ve y nos escucha va a decir, estos güeyes están defendiendo un horror. No, simplemente estamos dando datos que tenemos, ¿no? Pero imagínate, este güey mató a más de 10,000 personas. No era su intención, su intención era que se arrepintieran, que confesaran, ¿no? ¿Cómo pones a alguien en la hoguera esperando que no muera? O sea, pues no, en la horca. Que la horca es un método mucho menos doloroso, digamos, o sea, entiéndase la expresión, ¿no? De lo que estamos hablando. En la horca, pues se te apaga la luz y tan, ¿no? Si se te quiebra el cuello, si no tienes una agonía. Pero lo mejor es que se te quiebre en el instante y te mueres en 2 segundos. Pero había otras torturas. Me gustaría que nos dirigiéramos hasta allá, más que hablar de
de qué hicieron. La hoguera. ¿Dónde? La hoguera era un método. La hoguera que prenderte fuego vivo. Doloroso. ¿En cuánto tiempo te morías en la hoguera? ¿Cuánto tiempo te gusta? ¿Un par de horas? No. Sí, no, menos. Menos. Lo que pasa es que se desmayaban. O sea, claro, pero todavía seguían porque vivos. El dolor era insoportable. Pero pues, mientras, obviamente, ¿el dolor cuánto? ¿Cuántos minutos? O sea, la verdad es que no tengo idea. O sea, no me lo puedo imaginar. Yo creo que 10 minutos te gusta y es mucho. Había un comercial. Y ya. Había un comercial hace mucho tiempo. No me acuerdo qué vendían, pero era una voz que decía, como la gota constante que abre una grieta. ¿Se acuerdan de esa frase? No me acuerdo quién la decía, pero esa era la frase, como la gota constante que abre una grieta. Yo era niño y en mi escuela había un bebedero que tenía una gotera que no cerraba bien. Y abajo, en el suelo, efectivamente había una grieta, o sea, había un hoyito que la gota ya había hecho durante no sé cuánto tiempo. Esa era una de las torturas de la Santa Inquisición que más me ha llamado la atención a lo largo de toda mi vida. Se dice que amarraban al condenado, lo amarraban para que quedara totalmente inmóvil, de cabeza y cuerpo, totalmente inmóvil. No podías moverte ni un ápice. Y te ponían una gota que te iba cayendo exactamente en el coco, ¿no? En la parte de arriba de la cabeza, la gotita. En el coco. Hasta que te abrió una grieta, se te metía el agua al cerebro y te morías. Entonces imagínate tú cuánto tiempo tendrías que estar debajo de una gota para que te abra una grieta en el cerebro, en la cabeza, y se te mete el agua al cerebro y te mueras. O sea, una agonía larguísima, sí. Quiero pensar. O sea, y ese tipo de torturas totalmente atroces, esa es la palabra, totalmente inhumanas, ¿no? Antinaturales totalmente. O sea, el asunto del potro, el asunto de la X, aquella donde te jalaban también las extremidades, las 4, hasta que te tronaran, ¿no? Hasta que te despellejaras, ¿no? Había otra muy famosa, mi querido Charlie, que era el tormento del agua. A ver si les suena conocido, me detienen, ¿eh? Que era una tortura que consistía en atar al prisionero a una escalera inclinada o a un bastidor con la cabeza hacia abajo, y le introducían un paño en la boca y luego empezaban a vertirle con un cántaro agua que le pasara a través de la garganta. Fíjate, sí, nada más. para hacer la sensación de que se estaba ahogando, ¿no? Ya sabes, ¿no? Como se utiliza actualmente y como lo vemos en las películas. Sí, es un tehuacanazo, ¿no? Más o menos. Más o menos. No, el tehuacanazo es otra cosa. Pero más o menos, o sea. Pero por ahí va. Sí, la verdad es que había con agua. Había cuestiones muy de las cosas que ustedes se puedan imaginar, muchísimo peores. Hay una exposición todavía ahí en el centro, no sé exactamente en dónde está, en el centro de la Ciudad de México, también el Museo de las Torturas, ¿no? Entonces, ahí hay varios objetos. Está en Avenida Santos de Gollado, 109. Exacto, hay varios objetos ahí que se pueden ver, qué tipo de torturas utilizaban estos angelitos para matar a la gente. Aquí atrás tengo uno, ¿no? Que está un tipo amarrado a una rueda. Ese es como una especie de potro. Es una especie de potro, sí, y le daban vueltas y lo estiraban lo más que se pudiera, ¿no? Había también usaban como un rastrillo grande para despellejar a la gente. Entonces el verdugo, que es este güey que está atrás, ¿no? Ya conocemos todos a los verdugos. Pues el típico cliché del verdugo con su capuchón y todo el rollo. Se dedicaba a despellejar gente, ¿no? Con una especie como de rastrillo. Primero los dedos, después las palmas de las manos, las partes de adelante de las manos, los pies y así. Hasta que quedaban como Robbie Williams en el video aquel donde se iba arrancando la piel, ¿se acuerdan? Así quedaban. Y ahí te dejaban hasta que te murieras, ¿no? Imagínense ustedes el dolor, el ardor que se siente una cosa de esas, ¿no? Bueno, insisto, cosas totalmente antinaturales. Hay que recordar, evidentemente, que
La Santa Inquisición, desde su nacimiento, como ya lo indicamos, que nació en Languedoc contra los cátaros, fue sumamente sangrienta y cruenta. Cuando estuvieron, por ejemplo, en el sitio ahí precisamente de Montsegur, que fue el último bastión de los cátaros, quemaron ahí vivos a los cátaros restantes que estaban refugiando, y fue toda una cruzada muy salvaje donde llegaron a arrasar sitios de cátaros con niños, con mujeres, pero bueno, recordemos que también las cruzadas fue lo que hicieron eso, o sea, desde antes, cuando trataban de tomar nuevamente Jerusalén. Hay la anécdota de un pueblo al que llegaron, no recuerdo el nombre cuál era ahorita, es muy famoso, y se lanzaron contra todo mundo, incluso contra propios católicos que había ahí adentro del pueblo, y decía el comandante: ustedes arrasen con todos, Dios sabrá quién es hereje y quién no. Sí, volvemos a lo mismo, échale la culpa a Dios, ¿no? O sea que... Pero bueno, insisto, no hemos aprendido nada. Hay que recordar que en la Alemania nazi, pues las torturas que había, ¿no? En el Holocausto, la manera en que mataron a los judíos y a los prisioneros de guerra es también totalmente inhumana, lo que hicieron los nazis en los campos de concentración. Y además funcionaba muy parecido, mi querido Charlie, porque ahorita que mencionas eso, pues recordemos cómo era el sistema de acusación o de espionaje en la Alemania. O sea, tú agarrabas y ibas con las autoridades nazis y decías: mi vecino es judío, o esconde o hace, y ahí van por ti sin preguntar y sin nada, y ya luego averiguamos, y mientras te vas al campo. Con dedo flamígero, y una vez en el campo ya no te sacaba nadie. Nadie. Y antes, mi vecino es judío, se acabó. Y justamente antes la palabra de alguien extraño que sin pruebas, pues te atoraba, ¿no? Pero además fue tanto el terror que hubo personas que delataban a sus propios amigos o familiares, porque era el terror a que fueran a descubrirlos y se dieran cuenta que no habías hecho nada o que no habías colaborado, ¿no? Ajá. Ese es un sistema tal cual de la Santa Inquisición, así se estilaba en la Edad Media. Así se manejó. Exactamente. Sí. ¿Y qué pasó, Edgardo? Cuéntanos, ¿por qué acabó la Santa Inquisición? ¿A quién se le ocurrió decir ya estuvo, ya? Después de 350 años, ¿no? Bueno, te voy a decir que hasta el siglo XIX todavía hubo remanentes, se fueron extinguiendo poco a poco, porque como bien decimos, había muchas instituciones en muchos lugares. Evidentemente, por ejemplo, acá en América, cuando nos llegó la Santa Inquisición a México, pues como todo, ¿no? Nos viene llegando rezagado, entonces se iban apagando allá en Europa, pero pues acá todavía quedaban un poco vivas, ¿no? Pero fueron terminando poco a poco, obviamente conforme fue evolucionando pues el pensamiento, la sociedad, muchos movimientos artísticos, políticos y sociales pues ayudaron a eso, y pues se fueron aboliendo poco a poco, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, que son sobre todo los lugares más emblemáticos, ¿no? que nos vienen a la mente cuando hablamos de la Santa Inquisición, aunque los hubo en muchas otras partes de Europa y aquí en Latinoamérica también. Y probablemente es es la tortura una herencia que nos quedó de esa época, porque quizás si no hubiera llegado acá la Santa Inquisición, a lo mejor no conoceríamos la tortura. No lo sé. No, sí la conoceríamos, sin duda la conoceríamos. Sí. El hombre es salvaje por naturaleza. El hombre es bueno para lo malo, ¿no? Sí. Aquí me gustaría que viniera el gran Diego Rusarín, ¿no? Que anda por ahí diciendo que la naturaleza del hombre, que si el hombre es bueno por naturaleza, que si no, que ese es un gran debate en el que no vamos a llegar a nada, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes dos, ¿el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? ¿Nace o se hace o qué? Yo creo que se hace. O sea, siempre he pensado eso, que se hace dependiendo de las condiciones en las que se rodea, ¿no? O sea, es como la manzana podrida. Si te rodeas con manzanas podridas, pues puede ser que no salgas así, o
qué sé yo, pero sí, las compañías y todo sí hacen a una persona que sea, que se corrompa, ¿no? Yo también creo lo mismo. Yo creo que si naces rodeado de lobos, pues te vuelves un lobo. Sí, ¿no? porque es lo único que conoces. Vas a aprender a aullar, claro, sin duda. ¿Tú qué opinas, Edgardo? Que eres mucho más inteligente que nosotros dos juntos. No, ¿cómo crees, mi querido Charlie? Sí, No, por pero supuesto. no sé, la verdad, ahí tengo ciertas dudas porque... No se compromete nunca, JC, ¿te fijas? Nunca, siempre que le preguntas, te voy a lo que pasa es que No, pero tiene está bien, muchas pero está aristas. bien. La duda es Hay razonable. hay ejemplos de gente que ha nacido en entornos así de ese tipo y decide cambiar su rumbo y hacer otra cosa y ser otra cosa. Y tenemos personas, por ejemplo, como, perdón, otra vez la alusión, pero gente como Ted Bundy, que nace en una familia de clase No, media. está bien, hacía muchísimo que no lo mencionabas, pues está bien. Una familia normal, lleno de amor, lo trataron bien, no sufrió abusos ni nada, y es uno de los peores asesinos seriales que hemos tenido. Pero dirías que eso es un caso atípico, o sea que ese güey sí venía pirado de nacimiento, porque algo vio, algo se le zafó ahí en su cabecita, ¿no? Porque sí podríamos pensar que con todo el contexto que nos platicas, pues él era malo por naturaleza, ¿no? Pues él Así nació, ya lo traía. le acabó echando la culpa a la pornografía, pero yo creo que eso ya fue más como una justificación para poder morir tranquilo. Exacto, una poco patada de más. ahogado, sí. Ajá. Pero bueno, por ejemplo, me aventé, creo que también tú, JC, ¿no? La serie de Dahmer. Sí. Y tampoco fue una persona así que digas tú atormentada. Sí, no, creo que él se fue haciendo, le fue gustando Él más bien lo que sufrió fue soledad, ¿no? Ajá, pero fue teniendo pues placer por la carne viva, ¿no? O sea, despertó cierta inquietud desde chavito, según lo que cuentan en la historia, ¿no? O sea, cuando bueno, habría animales. Eso estamos hablando, por ejemplo, de asesinos seriales, pero pues también habría que hablar, por ejemplo, quizá de dirigentes religiosos o políticos. Hitler, pues se puede entender que que tuviera una aversión hacia los conquistadores o los malos de la Primera Guerra Mundial, pero tuvo muchas otras cosas que lo rodearon y que lo hicieron volverse loco, ¿no? O Trujillo en República Dominicana, ¿cómo te explicas? No sé, habría que ver caso por caso, creo yo. Es un debate interesante del que no vamos a ponernos de acuerdo nunca, ¿no? O sea, si el ser humano, insisto, es malo por naturaleza o se hace o nace o Dios los hace y ellos se juntan, sabrá Dios. Pero sí es cierto que no hemos entendido nada. Es cierto que este tipo de prácticas, este tipo de torturas, este tipo de cuestiones siguen existiendo en todo el mundo, en todos lados. A lo mejor ya no tienen pues la resonancia que tenían antes, porque ahora están evidentemente muy mal vistos y todo se hace pues muy a oscuras, ¿no? Muy clandestinamente. Cuando antes, pues sí, era una sí, antes cuestión era común, más era abierta. común, ¿no? Era más común que pasaran, y además, pues estaban los papas ahí, tenían mucho que ver en esta parte de la Santa Inquisición, o sea, las brujas, que es más, hasta si sospechaban de que alguien era bruja, pues también le tocaba, ¿no? O sea, creo que son muchas cosas que... Pero ese también es otro mito, JC, porque también no hay tantas cifras como uno pudiera pensar de la persecución por parte de la iglesia de la brujería. Fue muy leve también. Lo que decía yo hace rato, ¿no? En España el Exacto. 4% de las acusadas, y digo acusadas porque eran en su mayoría mujeres, el 4% de las acusadas se iban a la hoguera, o sea, pues la mitad de una de 10, o sea, 4% es muy poquito, ¿no? Sin embargo, fue bajo esta institución y bajo estas condiciones que surgió el Malleus Maleficarum, el libro del martillo de las brujas, que te enseña cómo identificarlas, cómo perseguirlas, cazarlas y cómo matarlas. Entonces sí hay ahí como un poco de contradicción, pero en términos reales, pues no. Lo que pasa es que
lo que decíamos antes de entrar al aire. Son muchas condiciones, los medios masivos han sido sensacionalistas y hay muchas condiciones alrededor que también no ha sido únicamente la iglesia, sino también instituciones civiles, en algunos casos el Estado o otras religiones como las protestantes que también estaban en pugna con la cristiandad. Entonces, y aparte, pues todas las vejaciones que había, los abusos de persona a persona, no como institución, ¿no? Pero ya sabemos, si te agarra el policía, pues a lo mejor te puede dar una calentadita o otras cosas. Sí. Entonces, todo eso hace que se haya vuelto del terror. Pero básicamente la Inquisición, el terror que sembró era la persecución y el enjuiciamiento como una institución inflexible, impositiva, totalmente, dictadura monárquica que quería imponer su pensamiento. Y respecto a las brujas, habrá... Pues ya lo estábamos platicando ahorita un poquito, ¿no? Este libro que fue escrito por 2 clérigos y tú traías ahí también algunas cifras. En España hubo algunos casos, en Inglaterra, en Alemania. Eso se trasladó también mucho, acuérdense, por ejemplo, a Estados Unidos, que ya no era solamente la iglesia, que era de lo que hablábamos ahorita, era ya una cuestión también social. Entonces, si tú, por ejemplo, había una sospecha de que alguien en la comunidad practicaba la brujería y era una sospecha fundada hasta cierto punto que pesara, pues en la misma comunidad podía hacer justicia y podía casarte y enjuiciarte. Obviamente, a lo mejor se apoyaban en la iglesia, ¿no? No lo hacían por cuenta propia. Entonces, ahí es donde también se descarrió. Digamos que, veámoslo así, creo que crearon un monstruo y se les fue de las manos. Perdieron el control. Sí. En Estados Unidos ya los que acusaban no eran personas de forma individual, ya eran las comunidades y eso daba más peso, desde luego, ¿no? Sabemos que cuando hay más gente, cuando ya la fuente ovejuna te acusa, pues, como los perros de rancho, ¿no? ¿Por qué ladran los perros de rancho? Pues porque ladra uno. Ladra el primer perro en el rancho y ladran todos los demás. El primer güey sabe por qué ladra, los otros ladran porque ladró el primero. Entonces en Estados Unidos así era el asunto, o sea, alguien acusaba y los demás pues le seguían la corriente, decían sí, y con el peso de la comunidad pues se daba lo que se daba, ¿no? En este caso con las acusaciones de brujería. Yo lo que les quería preguntar es, en este momento de nuestra existencia en la actualidad, ¿habrá menos brujas que en los tiempos de la Santa Inquisición? Pues mira, no sé si habrá menos, pero los tiempos han cambiado porque en ese tiempo las cazaban y ahora ya son famosas, ¿no? Y tienen streaming y todo. No, en serio, brujas. No, yo creo que sí. Yo creo que sí debe de estar más abierto. Saludos a mi amiga Zulema, hombre, que la queremos. Sí, pues es que mira, no podemos saber porque muchos de esas brujas que fueron enjuiciadas a lo mejor realmente no tenían ningún fundamento. Entonces... Pero había otras que sí, que no quemaron. Por eso, podría haber a lo mejor alguna persona que te dijera, por ejemplo, que practicara la herbolaria. Y entonces por eso creían que era bruja. Sí, ya les platicé la historia de mi abuela, ¿no? Sí. Pues ya no se las voy a volver a contar, entonces... Sí. Llegó la cuñada, sí se las voy a contar, me vale madre. Llegó la cuñada. Ya me acordé cuál era porque no me acordaba. Ya ves, ya nos acordamos, ya. Sí, pero la gente que nos ve y nos escucha, no, porque no la conté en YouTube. La concuña. Que se vayan al podcast, que se vayan al podcast y busquen ahí. Una nota al pie aquí, episodio tal. Episodio tal. Exacto, sí. Póngalo. No, sí, lo voy a contar rápidamente. 8, 9, 10. Llegó la concuña de mi mamá y le dijo abusada con la suegra porque es bruja. Esa señora es bruja. Yo el otro día la vi en un comal, puso jitomates y chiles verdes y los estaba ahí asando. Pues sí, mi abuela iba a hacer una salsa, señora, no chingue. Pero imagínate esa mujer en la Santa Inquisición.
¿no? Bueno, O sea, pero mi abuela imagina- mi abuela Es que era no era bruja. común, es que no era común hacer eso. Una salsa, güey, no manches, cómo no. Bueno, es que depende de qué salsa, ¿no? Una salsa Exactamente. martajada así, chingona. Ah. Qué rico. Oye, pero imagínate, o sea, imagínense cómo era en esa época, si ahorita, todavía hoy en día, hay mucha gente que le teme a esas cosas y que lo tiene muy introyectado. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. En la Edad Media, Porque creo que en cuanto a cultura e inteligencia, en general, creo que sí, como comunidad, creo que sí hemos avanzado un poquito, ¿no? Estamos un poquito más abiertos a algunas cosas, a otras no tanto, pero creo que sí estamos un poquito más abiertos de mente que hace 500 años. O sea, eso sí me queda clarísimo. pero tú háblale a alguien o échale brujería y hasta el más escéptico, te apuesto que se mosquea un poco. Sí, por supuesto. Sí, sin duda. Eso me queda claro. Sí, no, mira, si existiera, que esperemos que no vuelva una cuestión como la Santa Inquisición, hoy en día habría miles, millones de muertos. Pero mira, Sí, también... porque si traes esta pulserita roja, pues es que crees en las malas energías Es que correcto. te echan los demás. Entonces, y la traemos todos, ¿eh? O sea, mucha gente trae. Bueno, Usted no, fíjese. todos no. Todos no. Bueno, discúlpame. mucha gente, a eso me refiero. Mucha gente trae. Mucha Usted gente trae. fíjese en la calle, ¿quién trae una pulserita roja? Es para eso, para las malas vibras, ¿no? Pero ya bien lo decía Charlie, mi querido JC, puso el ejemplo de los nazis, pero tenemos muchísimos más. O sea, Cuba, Rusia, Polonia, el exterminio armenio, todas esas cosas vienen a ser lo mismo que la Santa Inquisición, solo que quizá tienen una dinámica diferente y el fundamento de fondo pues también es diferente, ¿no? La motivación, pero finalmente Sí. es lo mismo. O sea, son dictaduras, son imposiciones, es un régimen no libertario. Sí, es Eso era la controlar a la Santa gente, ¿no? Inquisición. O sea, controlar, tener el poder sobre la gente. Ahora, fíjense qué chistoso. A pesar de todo esto que hemos platicado, el procedimiento inquisitorial representó un avance en la historia de la legislación, porque por un lado, definitivamente descartó el uso de la ordalía, tradición germánica que condenada hacía mucho por la jerarquía, y la reemplazó por la prueba testimonial. ¿Sí me explico? La ordalía, por ejemplo, eran rituales y cuestiones como más religiosas, mágicas, para poder determinar que una persona era hereje. Y la Santa Inquisición ya no se basó en eso, sino en pruebas fehacientes, entre comillas, de la investigación que realizaba. Entonces eso, por ejemplo, pues es la legislación de Sí, un claro, digo, de proceso lo malo. un proceso judicial. Claro, Y así de debe lo ser. malo creo que pues, es lo rescatable, ¿no? Lo demás. Así Correcto. debe ser. Todas las tragedias traen alguna cosa buena. Al final dejan algo bueno. Oigan, pero ya vámonos, Qué bueno ¿no? que haya sido así. Ya, vámonos, ya. Bueno, nada más para Porque irnos si no, JC rápidamente. me va a acusar de brujería por traer mi pulserita roja, JC, y yo no quiero que De me quemen brujo, la hoguera. de brujo, de hechicero. De hecho, Oye, rápidamente, nada más para irnos, les dejo una listita, por ejemplo, de gentes o personajes famosos que fueron enjuiciados por la Santa Inquisición. Obviamente el más famoso que todos conocemos, Galileo Galilei, Diana Salazar. que al final también, Bueno, que Galileo al final se retractó, ¿no? Y lo dejaron. Sí, lo soltaron. se retractó pues para que lo dejaran en paz. Claro, claro. ¿Pero qué dijo lo después? doblaron. No, pues ¿Qué dijo después cuando lo ya. enjuiciaron? Y sin embargo, se mueve. Sí. No, y hizo sus escritos después, hizo escritos con las ideas reales que pensaba, que además las hizo con una tinta especial para que si te agarraban con el manuscrito lo aventaras al agua y se disolviera y ya no había prueba de la herejía, ¿no? Ajá. Sí, claro. También fue enjuiciado Giordano Bruno, Juana de Arco, Julio César Evanini, Jan Hus, Juana de Arco que murió en la hoguera, además. exacto, claro. Sí, Pero y además- ella, que fueron como 70 cargos, entre uno de ellos era que se vestía como hombre, ¿no? Hasta Sí, eso, Oye, pero fíjate. además injustos, porque Juana de Arco, ¿cuántas victorias no le dio al Imperio francés? Así son los gobiernos de ojetes. Y luego para con decirlo una fácil. patadita, ya sabes en dónde, le dicen gracias.
Ajá. Y Ya la mandaron sus- a la hoguera. Que 19, 20 años, ¿no? 19. Sí, la acusaron hasta- muy jovencita. La acusaron hasta de irle a la América, creo, y todo. O sea, le aventaron cuanto cargo. No, en serio, le aventaron Sí, cuanto sí, cargo. creo que lo hasta se les por tocó. tener casi cabello corto, ¿no? De todo, de todo. Kepler Sí, también, sí. Johannes Kepler, Kepler, claro. también astrónomo, y varios otros que ahí están en esa lista. Quizá no tan conocidos, ¿no? Habría que... Pues ya no, vamos. sí, claro. Digo, el problema creo que para aquella época era pensar distinto a los que movían los hilos del mundo, ¿no? Y sigue Exactamente. pasando, desafortunadamente sigue pasando. Muchas veces ya no es tan tajante como antes, pero si no piensas como los demás, eres señalado y aplica a muchísimos campos, ¿no? Pero también es contradictorio, queridos compañeros, creo yo, no sé qué piensen ustedes, porque ahora, en esta época moderna, ¿no? Donde se están abriendo la sociedad, ahora nos estamos yendo al otro lado. Ahora, si no eres inclusivo, entonces tú eres el que está mal, por Sí, ejemplo, claro. ¿no? Hablando de la inclusión. Sí. No hemos entendido nada, vuelvo a lo mismo. Pero bueno, si usted llegó hasta aquí, por favor escriba aquí abajo, me quemé en la hoguera, ¿no? Ujú. De escucharnos, o sea, me quemé en la hoguera, estoy harto, ¿no? O lo que Correcto. ustedes quieran poner. También en la hoguera, por cierto, ahí falleció Jacques de Molay, el último gran maestre templario, que también los persiguieron, fue una persecución también de la iglesia de los templarios. Lindísima la iglesia católica. Pero bueno, ya vámonos, compañeros. Tenemos un Twitter, ¿no? @Fórmula Misterio para que platiquen con nosotros, nos digan de qué quieren hablar. Insisto, aquí abajo comenten, díganos qué les pareció, de qué quieren que hablemos, porque se nos seca el coco, de repente ya no sabemos de qué hablar, qué decir, ya no tenemos idea de qué tema viene para la semana que entra. Así que, pues díganos qué se les ocurre, ¿no? Si quieren que hablemos de la Pantera Rosa o de Don Gato y su pandilla, o no sé, de lo que ustedes quieran. O de, Así como tu tema del Oscar, ¿no? Exacto, si quieren que hablemos del Oscar, lo podemos hacer. Oscar 2024, los nominados, ¿no? Lo que ustedes De quieran. una Tenemos- vez, de una De vez, una ¿no? vez. Sí, tenemos sorpresas para ustedes próximamente, así que esténse muy, muy pendientes. Denle clic al canal de Fórmula, al nuestro también, de Fórmula del Misterio. Suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten y hagan de este canal su canal, que ya lo es. Así que, pues ya vámonos, Edgardo. Muchísimas gracias por tu sapiencia, tu cultura y toda tu No, hombre. sabiduría. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, ya saben que nos encantan estos temas y recomendarles, a propósito de la Santa Inquisición, obviamente leer el libro, pero también anda por ahí la película de El nombre de la rosa, que es buenísima, es un peliculón con Sean Connery y aborda un poco este tema, pero es un thriller de misterio en la Edad Media, muy interesante. Nos vemos la próxima. Muy, muy recomendable, JC. Vámonos. Muchísimas gracias. Vámonos, porque nos queman en la hoguera si no llegamos temprano. Se nos queman las habas. Exactamente. ¿Habría habas en la Santa Inquisición? ¿Quemarían habas en ollas de esas grandotas? Habituales. ¿Quién sabe? Sí, habichuelas seguramente. Ya vámonos. Yo soy Charlie Pérez. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hasta acá. Que no se les haya hecho tedioso ni aburrido, porque a mí la neta es que sí se me hizo bastante tedioso este episodio. No es Nah, cierto. hombre. Estuvo bastante jocoso y Es divertido. que es un y tema sobre todo, denso, ¿eh? muy, Sí. muy ilustrativo. La verdad es que es muy ilustrativo. Siempre es interesante saber de dónde venimos, como dice JC, para no repetir las mismas estupideces que hemos hecho a lo largo de nuestra historia como raza humana. Así que ahí la vamos a dejar. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós.